El periodista estadounidense John Lee Anderson, especializado en temas latinoamericanos, se encuentra en nuestro país para conversar del panorama actual de la región, de otros temas políticos, también de literatura. Nos acompaña precisamente John Lee Anderson. Gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile, señor Lee. Gracias por tenerme, Sebastián. Muchas gracias. Directamente ahí desde la Feria del Libro de Santiago, señor Lee, queríamos analizar algunos temas primero de contingencia política. Usted ha desarrollado una carrera extensa, conoce muy bien la región. Me gustaría saber cómo evalúa usted el momento de Latinoamérica, el momento en términos políticos, económicos, sociales también. Algunos creen que es bastante promisorio. Bueno, por un lado, América Latina está en un auge democrático desde hace unos años. Vemos que se quedó atrás, digamos, la época de las dictaduras abiertamente golpistas, militares, y también la época de las insurrecciones armadas. Vemos como en Colombia, con la última guerrilla en el hemisferio, ahora hay pláticas históricas que pueden finalmente llevar los problemas, el diferendo en ese país armado a un fin y buscar una reconciliación en ese país que tanto lo hizo falta. A la misma vez tenemos un fenómeno que es bastante negativo en América Latina, que es la carencia todavía en muchos países de un Estado de Derecho pleno, que ha hecho, sobre todo lo vemos hoy en día en países como los países centroamericanos, México, aunque en muchos países latinoamericanos lo padecen, y sobre todo lo vemos en este fenómeno de la criminalización de lo que podríamos llamar de la pobreza, el narcotráfico, la corrupción policial. Esta región, si bien es muy prometedora en términos de sus índices económicos, la creación de una nueva clase media despampanante y, como decía al principio, una mayor democratización que parece que no tiene retorno atrás. Tiene los más altos índices de homicidio y inseguridad pública en el mundo entero. Y eso es muy preocupante y creo que debería inquietar a todos los latinoamericanos, no solamente a los que viven en países como Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Lo que más agraviado es la situación. Creo que tiene que ver con, como decía, una falta de Estado de Derecho pleno y corrupción enquistado en estas democracias frágiles nuevas. ¿Cree usted, señor Lee, que ese puede ser un problema de cara a dar el salto hacia el desarrollo en Latinoamérica? Sin duda. Lo vemos, o sea, claramente los países en donde el narcotráfico ha incidido fuertemente en la sociedad ha terminado por minar al Estado mismo. Países como Honduras están siendo descritos en el fuero internacional como Estado fallido, inclusive narcoestado. Es obvio que en lugares como México eso es una realidad en buena parte del país. Que claro, en lugares en donde no opera el Estado con todas sus infraestructuras legales, sino una amponería, eso cohíbe naturalmente no solamente a la población, sino a la inversión, el desarrollo, y obliga a mucha gente pobre todavía a huirse al norte y a otros países como inmigrantes, viviendo a expensas de pasiones ajenas a su realidad y su cultura. Y eso es algo que hay que ver saneada y ojalá una corrección permanente en los próximos 15, 20 años. Ojalá que América Latina ya pueda superar esa etapa por un lado, de dependencia con el norte y terminar por establecer sus democracias y autonomías y soberanías plenas propias. Señor Lee, usted vino o más bien fue a Venezuela, conoció muy de cerca a Hugo Chávez.
pudo conocer a ese personaje que sin duda marcó la década pasada en la región. ¿Cuán importante cree que sea su muerte precisamente para el curso político de Latinoamérica? Bueno, diría dos cosas. O sea, yo agregaría algo a la pregunta. Yo no creo que solamente la muerte de Chávez implicó fue importante para América Latina, sino su vida también. Yo creo que él, bien o mal, ¿no?, de acuerdo al punto de vista de cada uno, marcó un cambio en lo que era el curso de América Latina. Ofreció una alternativa, digamos, a lo que había hasta ese momento sido el patrón o la pauta de los países post-dictadura en América Latina, que era un poco el mercado libre completo, las privatizaciones como el modelo principal de la economía, la inversión extranjera y bueno, por la falta de Estado de Derecho, que repito, es un poco machacón en el caso mío, una corrupción despampanante que tuvo como efecto crear desilusión en una mayoría de ciudadanos en varios países latinoamericanos, sin duda en Venezuela, y por eso justamente Chávez pudo llegar al poder y ser alguien que parecía tener una respuesta a esa situación de desamparo, de entrega de un país rico, potencialmente rico en petróleo, a corporaciones extranjeras sin invertir en la población local. Pero bueno, al cabo de 14 años de mandato, Chávez murió dejando el país francamente en un estado peor en que lo recibió, no por falta de voluntad propia. Era un hombre, a mi juicio, bueno, pero bastante desordenado. Claro. Y nunca creó equipo, no tuvo gerencia, y a eso y estamos llegando a la implicación de su muerte. Al morir repentinamente, dejó atrás un país que había estado en vilo con su carisma, con él. Él personificaba, él encarnaba lo que era la revolución bolivariana. Claro, y no solo deja... No creo cuadros que pudieron gerenciar, digamos, la sucesión y llevar adelante los cambios y las reformas que él quiso ver en el país. Y tenemos hoy en día una situación de caos extremo. Claro, y deja no solo a Venezuela en esa situación, sino que también deja abandonada a cierta parte de la izquierda latinoamericana, a Rafael Correa, a Cristina Fernández, a Evo Morales, por cierto, los deja un poco en abandono. ¿Cree usted que ese bloque que se constituyó en los últimos años tiene una buena expectativa sin Hugo Chávez? Yo no sé si los dan el abandono. Yo creo que si usted hiciera esa misma pregunta a ellos responderían de que no eran seguidores de nadie, aunque obviamente él tuvo un papel preponderante en crear este bloque de países afines de izquierda, o algunos lo llamarían de democracia autoritaria, ¿no? En todo caso, con matices bastante soberanistas, antiamericanistas, y de como una vuelta al lenguaje de los años 60, de nacionalizaciones, de las materias primas para el pueblo y estas cosas. Lo que pasa es que en ninguno de estos países se ha creado otra vez instituciones desideologizadas, libre de corrupción, que pueden gerenciar esos cambios, esas reformas sociales de profundidad. No lo supo hacer Chávez con toda la ayuda de los cubanos. Intentaron mucho en ayudarle a administrarlo. Vamos a ver si lo ha logrado hacer con mayor o menor grado presidentes como Correa, como la Cristina o como Evo Morales. Sí, es cierto, ha habido un periodo en donde el carácter fuerte de ese sector ha sido Chávez, y con la falta de él vamos a ver lo que pasa a las organizaciones regionales, a estas alianzas regionales que él creó. Yo creo que vamos a ver ciertos quiebres en esa alianza en el próximo año, 2 años, por razones quizás de necesidad económica. Venezuela misma no va a poder sostener
las ayudas, los subsidios energéticos que ha estado dando a otros países dentro de un poco de tiempo, porque su propia economía está en colapso. Pero el papel de Brasil como una superpotencia regional en ciernes, en auge, y con una voluntad expresa, demostrada por parte de la Dilma Rousseff, de apoyar a estos gobiernos y de ser un poco el pegamento regional, quizás por ninguna razón otra de querer pintarse como una potencia en una región donde no pintó para nada Brasil, sí. Y de comenzar a codear con Washington. Va a ayudar a sostener a estos experimentos políticos durante un tiempo más. Mucho depende, yo diría, de Brasil hoy en día. Sí. Señor Lee, le agradecemos este contacto, esta conversación con CNN Chile. Gracias por su tiempo y esperando que disfrute, por cierto, la estadía aquí en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa después de esta conversación y volvemos de inmediato con más información. No se vaya.